días para todos. Muchas gracias por estar acá, acompañarnos en este momento y sacar ese tiempo que hoy es tan valioso en toda esta celebración de comienzo de año y que estén aquí con nosotros despidiendo a Don Abel. Así que hoy queremos hacerle un homenaje a él, al legado que él nos dejó, los recuerdos que tenemos de él y a manifestar nuestra fe, nuestra confianza, la confianza que tenemos en aquel en quien hemos creído. Entonces le voy a pedir que por favor se pongan de pie, dejemos esta reunión en manos de nuestro Señor Jesucristo. Él está con nosotros aquí, como está en todo lugar donde hay personas reunidas en su nombre y todo lo que lo invocan de alguna manera extraordinaria e increíble. Él oye nuestras oraciones. Señor, te damos gracias por este momento. Es un momento, Señor, de conmemorar, de recordar. Sí, es un momento de despedida, pero también es un momento, Señor, de gozo, de alegría, porque hoy renovamos la convicción que tenemos en la esperanza que tú nos dejaste, la promesa que tú nos hiciste. Y hoy, en medio de esta situación, se predica el sermón más importante de Don Abel. Sí, la confianza que él siempre tuvo hasta el último segundo de su vida en la resurrección, en la vida eterna, en nuestro Salvador, el Señor Jesús. Así que hoy estamos, Señor, comenzando este año. En realidad, nosotros estamos pensando en esa visión, en ese futuro, en esos cielos nuevos y tierra nueva, en esa promesa que tú nos hiciste, en la que también Don Abel creyó con toda absoluta seguridad y confianza. Y eso es lo que él nos dejó, su legado, la fe y la confianza que él tuvo a través de su vida en ti, Señor Jesús. Y nos hizo a nosotros afirmar también nuestra fe, nuestra confianza, con sus palabras, con su ejemplo, con su vida, con sus cosas que nos decía, su predicación. Te damos gracias, Señor. Hoy hacemos honra al nombre de Don Abel Salinas, y también, sobre todo, toda la honra y toda la gloria sea para ti, Señor, que hizo posible esta vida transformada para ti, porque tú eres el que nos transformas y tú eres el que haces tantas maravillas con nosotros. Hoy te honramos a ti, Señor Jesús, y damos gracias a ti por la esperanza que has puesto delante de todos nosotros, en la que confió Don Abel y en la que él ha dormido esperando en ti las promesas que todos los que han creído en ti a través de los siglos han tenido. La promesa de compartir contigo tu vida, la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Damos gracias, Señor. Acompáñanos en este momento. Inspira todo lo que vamos a hacer, a decir, que tú, Señor, seas el centro de lo que hoy hacemos acá. Y hoy también, Señor, te ponemos en tus manos. Ya está en tus manos, pero hoy también otra vez renovamos nuestra confianza de que en tus manos está Don Abel. Gracias, Señor. Gracias por este momento. Amén. Amén. Se pueden sentar. Vamos a oír dos canciones. Vamos a cantar. Y vamos a cantarlas. Ahora nos ponemos de pie. Yo creo que si quieren ponerse de pie y cantarlas, vamos a cantarlas. Estas dos canciones, Tu fidelidad y cuán grande es Él. Cantemos de la fidelidad de nuestro Señor. Tu fidelidad
desbordes tu poder, Señor. Gracias. Te alabamos, Señor. Amén. Ahora sí nos podemos sentar, por favor. Y quiero leer una muy corta reseña del señor, mi suegro, Abel Salinas. Dice, de parte de la familia: agradecemos a nuestro buen Dios por la vida del hermano, padre, esposo, abuelo y bisabuelo Abel Salinas, que está ahora ante la presencia de nuestro amado Padre Celestial. Recordamos con alegría y gratitud su vida de servicio al Señor Jesucristo. Siempre tuvo en su boca las palabras de la buena nueva de salvación, así como palabras de agradecimiento por las misericordias de Dios. Su vida fue un testimonio de la obra y milagros del Señor, al cual él nunca dejó de predicar. Don Abel fue el primero de su familia en conocer el Evangelio por allá en la década de los años 50 del siglo pasado. Estudió en el Seminario Bíblico de Medellín, donde conoció a Modesta Roncancio, con quien se casó en 1957. Durante su vida ministerial en la Misión Cruzada Cristiana, junto con el misionero Patricio Siemens, comenzó una iglesia en el barrio Marco Fidel Suárez. Por eso tenemos hoy aquí al pastor de esa iglesia con nosotros, al sur de Bogotá. Congregación que aún continúa en el mismo lugar. Asimismo fundó varias congregaciones dentro y fuera de Bogotá. Con el pastor Sisto López colaboró en la apertura y mensajes de los programas Momentos de Gozo y Alabanza y Una Voz en la Noche de la emisora Nuevo Continente. En sus últimos años estuvo acompañado de su esposa Emma, a quien todos nosotros hoy también honramos y damos gracias por su fidelidad y amor y acompañamiento y cariño con todos nosotros y con don Abel, su esposa Emma Sierra, sus hijos y toda su familia. Abel tuvo el gran privilegio de que todos sus hijos sirvan a Dios, y hasta su último día de vida dio gloria y honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Muy cortico, muy sucinto. Ahora entonces vamos a ver un video que lo van a colocar en este momento, y luego viene la lectura de Daniel Alejandro. Juan, si quieres, ponlo desde el principio. ¿Y tú? ¿Voy?
me fortalece y me alienta con el sueño. Pues Él es mi Dios, mi Redentor, y Él es mi dueño. Y al despertar por la mañana siento que Dios invade mi alma y pensamiento. Veo a Jesús, veo a Jesús, siento. Al despertar por la mañana siento que Dios invade mi alma y pensamiento. Veo a Jesús, mi Redentor amado, por mi pecado en una cruz clavado. Veo su sangre borbotando en un costado. Veo la sangre borbotando en un costado. Una corona con espinas en su frente. La multitud escarneciéndole insolente. Pero que un pastor estaba orando por una muchacha que estaba endemoniada, y era tanto lo que bregó este pastor, y oraba y oraba y oraba y nada que salía. Entonces pasó una hermana y el pastor le dijo: hermana, tráigame una gaseosa, porque estaba sudando del esfuerzo que hacía el pastor. Y entonces la endemoniada abrió los ojos y dijo: y una cerveza, porque esto va para largo. Ahora sí. Buenos días. De antemano, muchas gracias a todos por estar aquí. Si están aquí es porque son cercanos a nuestra familia y a lo que hoy sentimos. Son muchísimos sentimientos. Personalmente me siento tranquilo y en paz porque pues el abuelo descansó, ¿no? Y él está en paz. Yo escribí unas palabras, pero quisiera decir algunas cosas antes. En lo personal considero que no existen los hombres buenos de Dios, y entendí eso a través de mi abuelo, los buenos hombres de Dios que dicen, ¿no? Creo que todos somos hombres difíciles y débiles con un Dios muy bueno que nos ama y nos ha enseñado tanto. Mi abuelo me enseñó muchas cosas. Por allá en Santiago, la carta de Santiago 1, 2, nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de esta fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Más adelante, el capítulo 5, el versículo 7, nos habla de ser pacientes y orad, ¿no? Si hay algo que aprendí del abuelo es eso. El abuelo fue un hombre paciente y que oró hasta el último día de su vida. Emita lo sabe, ¿cierto? Hasta el último momento. El hombre más paciente tal vez que pude ver en mi vida, y que hasta el último momento oró. Nos dice que tengamos paciencia hasta la venida del Señor, y que tengamos como ejemplo la aflicción y sufrimiento de los profetas anteriores, como por ejemplo Job, ¿no? Y la paciencia de Job, pero que aún así alabó a Dios hasta el fin de sus días. Y con base en eso, escribí unas palabras hablando de la vida de mi abuelo. Cuando
Yo llegué el día, me enteré, él estaba ahí, yo no sabía cómo sentirme, no entendía muy bien todo. Y me senté y hablé con Dios, me senté al lado del abuelo y en la noche Dios me inspiró para escribir lo siguiente. Es como si fuera esa paz venida de lo alto, aquello que de ninguna manera consigo explicar. Como cuando un fuerte aguacero cae en el campo y después que pasa, sale el sol y se escucha el murmullo de los pájaros y el correr de algún riachuelo. Así lo sentí cuando lo vi, en su lecho final, tan tranquilo, como profundamente dormido, con su mano en su pecho, como si ya no esperara nada más que el poder descansar. Y después del infierno que a causa de su cuerpo débil vivió, ¿quién lo hubiera podido contradecir? Sin embargo, fue gracias a eso que otro pensamiento surgió en mi mente llena de ruido, y es que algo más producía en mí tanta calma a pesar del dolor que veía a mi alrededor. No fue solo la paz de Dios. No que no sea suficiente, porque de hecho lo fue. Es solo que hubo algo más en su muerte, como un misterio, como el silbo apacible, como la misma voz de Dios. Entonces comencé a entender que su muerte en sí representaba todo un honor y tal vez el honor del más alto grado. Al verlo así, supe, entendí. Ahí está uno que vivió la vida que más dignamente se puede vivir. Ahí está uno de quien su vida es digna de imitar. Todos al verlo sabemos hoy que despedimos a uno de esos hombres grandes, de esos de los que ya quedan pocos. Pude entender aquello que en la vida de mi abuelo hizo que fuera una vida digna de imitar. Y no es solo el esfuerzo y gallardía que demostró cuando tempranamente vino la tragedia y quedó a cargo de 6 niñas inquietas y un chico que apenas se las aguantaba, sino que a pesar de que seguramente su corazón se quebraba continuamente, a cada uno de ellos jamás les faltó un padre. No es solo la fuerza con la que afrontó cada obstáculo y con o sin dinero por sus hijos luchó y adelante lo sacó. No es solo que su fortaleza siempre era la que más se notaba. No es solo el amor que tuvo por cada uno de nosotros y la manera como nos aceptaba y corregía y aconsejaba. No es solo toda la paciencia con la que soportó su enfermedad. Y es que yo estuve ahí, viendo cómo cada respiro le costaba más y más. Viendo cómo la vida cada noche le dolía más y más. Viendo cómo su cuerpo maltratado, pinchado, dolido y cansado jamás se puso de su lado. De manera que vivía una guerra sin cuartel contra sí mismo. No fue solo la fortaleza con la que a pesar de su cansancio de vivir así, amó a su idónea hasta el final. No fue todo eso. Fue algo más, mucho más grande y sublime. Hubo algo más que dignificó el camino del abuelo. El impresionante temor y amor que sentía por nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Porque yo vi a uno quien dedicó su vida para servir a Dios. Lo vi predicar el Evangelio en sus taxis mientras trabajaba y en el hospital mientras sufría. Porque yo lo vi, cansado, sintiendo el más profundo dolor en su cuerpo, pero alzaba su voz para adorar a Dios. Porque lo vi enternecerse por sus bisnietos mientras sonreía y agradecía al Señor. Porque sí, también lo vi errar, pero incluso ahí lo vi glorificar a Dios. Sí, fue la paz de Dios en ese momento, pero entendí cuando al fin lo vi como dormido, que aquel final tan hermoso, tan tranquilo, tan digno y honorable
solo se debe a que su vida la vivió para Dios. Es cierto, abuelo. Extrañaré profundamente tus consejos, tus chistes, tus himnos, tu sonrisa. Te voy a extrañar, querido abuelo. Cuando vi ese carro azul que te llevaba al fin y ya no te vería más, o no como te recuerdo, pensé y me pregunté, ¿cómo? ¿Cómo sigo tus pasos? ¿Cómo lleno tus zapatos? La respuesta entonces vino a mí mientras te ibas para siempre y sentí en mi rostro el viento apacible, la luz del sol de la tarde y el silencio que en ese momento imperó. Viviré mi vida para Cristo, de manera que sea mi fin como el tuyo. El fin más digno y honorable que un hombre puede tener es el de aquel que vive su vida para servir y adorar al siempre eterno, al siempre digno, al siempre benevolente y al único y verdadero Dios. Adiós, mi querido viejo. Al fin pudiste descansar. Y ahora duermes en la paz de tu Señor después de haber peleado la batalla. Ve, entra en el gozo de tu Señor. Pronto nos veremos. Estás en paz, estamos en paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, esa paz venida de lo alto, esa que no consigo explicar. Y a Cristo Jesús, a Él la gloria, a Él sea el imperio, la potestad y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Vamos a cantar una canción, se llama Más allá del sol. Así que nos podemos poner de pie, por favor, cantemos esta canción, Más allá del sol. Aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo una mansión, cual alma perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, de pruebas rodeado y de tentación, pero a mi lado viene consolando mi bendito Cristo,
del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Don Jorge, palabras de don Jorge. ¿Se pueden sentar, por favor? Don Jorge es hermano de don Abel. Gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en estos momentos tan difíciles. No quiero extenderme mucho, pero quiero quisiera compartir con ustedes que viví muchos años junto a mi hermano en San Carlos. Él fue el que nos condujo al Evangelio, compartí muchos momentos felices con él. Lo amo, lo llevo en mi corazón. Muchas gracias. Gracias, Mimito, gracias. Vamos a ver un video que enviaron Daniel y Keina. Entonces vamos a poner ese video ya. Juan David, gracias. Buenos días. Queremos agradecer a las personas que nos han enviado por los diferentes medios sus saludos de condolencia y de apoyo en este momento. Y también a todas las personas que han llegado esta mañana a participar en el servicio religioso. Nos consuelan las palabras de Jesús cuando dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y estamos seguros que don Abel está en la presencia del Señor, disfrutando de la comunión que él trabajó durante todos sus años de servicio a Dios. Pedimos que sigan orando por la familia y por todos nosotros para que podamos seguir el ejemplo que don Abel nos dejó en el servicio y entrega
total al Señor. Muchas gracias. Muy buenas tardes, o quizá buenas noches, no sé qué hora reciben este vídeo, pero de todas formas me gustaría expresar que lamento que mi hermano decide, bueno, le llegó la hora, como él decía, de colgar los guayos y bueno, los colgó. Pero desde hace 40 años él me venía diciendo que iba a colgar los guayos, entonces él nunca jugó fútbol, pero de todas formas tenía guayos. Eso es lo que hizo. Me alegro mucho que él estuvo 2 veces aquí a visitarme en los Estados Unidos y luego yo también estuve muchas veces en Colombia y él fue muy cariñoso y fue un gran hermano. Cuando estuve en el Instituto Bíblico por un año, él me apoyó y por supuesto fue muy cariñoso y le recuerdo muchísimo. Es mi hermano mayor y merece todo el respeto del mundo. También fue una persona muy concentrada en su forma de glorificar el nombre de Dios y expandir el mensaje del Señor. De todas maneras, lo único que yo noté que es que él se parecía mucho a mí, o quizá yo me parezco a él, yo no sé. De todas formas, si eso sucedió, será porque, bueno, éramos hermanos, o somos hermanos aún. Y gracias a Dios que en la forma que estamos, pues algún día nos volvemos a ver. Saludos para toda la familia, los quiero muchísimo, los pienso muchísimo, siento el mismo dolor que se sienten, lamento mucho que he pasado tantos años acá, siempre quise regresar, pero las cosas han cambiado mucho y es muy difícil. Así que bendiciones para todos, un saludo para cada uno de los que me escuchan y que Dios les bendiga, les guarde y que mi hermano pues está en el famoso, o no digamos famoso, sino en el hermoso lugar que Dios le preparó porque él fue un fiel obrero. Dios los bendiga a todos. Lamento no estar allá, pero todo es un poquito difícil ahora. Dios les bendiga. Un saludo especial para todos. Pues eran los saludos de Daniel, hijo, y del hermano. Y ahora entonces vamos a tener una serie de presentaciones para que pasen todas de seguido. Y comienza Marinita, la hija mayor, luego sigue un video de Estelita. Oh, las va a leer Juan David, en nombre de Estelita y de Eunice. Muy bien. Y luego sigue Paulina, mi esposa, y luego Martica, para que sepan entonces que vayan pasando. Buenos días para todos. Sí, todavía son días. Damos gracias a Dios por su presencia en este lugar, pero también a los que se han conectado por Zoom. Gracias por habernos acompañado. Es muy difícil recopilar en corto tiempo 92 años de vida. Hace 50 años Dios se llevó a nuestra mamá y Él fue papá y mamá por todos estos 50 años. Y pues damos gracias a Dios porque hoy nos hemos reunido para agradecer a Dios por la vida de mi padre Abel Salinas. Agradezco a Dios todas sus enseñanzas, su ejemplo y su valor al ser padre y madre de una familia un tanto numerosa, 5 mujeres, imagínense, y mi hermano. Su amor por Dios lo llevó a sembrar en sus hijos el anhelo de conocer al Dios que él ya conocía, a amar a Dios al que él ya amaba, a servirle al Dios al que él ya le servía. Crecimos con un hombre que predicó el evangelio donde quiera que iba. Vimos a mi padre predicar al lado de don Patricio, del hermano Marcos Díaz, de Adelmo Chávez, de hombres grandes que predicaban el evangelio y le llevaron el amor de Dios a muchas personas. Su legado de amor y servicio a Dios está en nuestros corazones, pues sus hijos hoy le servimos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el lugar donde Dios nos puso a cada uno de nosotros. Y por qué no recordar que también
Algunos de sus nietos hoy también le están sirviendo al Señor. Una familia ministerial con sangre sacerdotal y que está entregando el legado. Hoy estamos recibiendo la bandera, pero su legado nos lo entregó hace un tiempo. Hemos venido sirviéndole al Señor, sus hijos y sus nietos, y ha sido una gran bendición poder servir al Señor, donde durante su vida predicó a tiempo y fuera de tiempo, como lo dice la carta del apóstol Pablo a Timoteo, en sus paseos, en sus viajes de descanso, en festividades y en cualquier momento fue propicio para predicar de Cristo Jesús y su amor. En su última hospitalización hace una semana, cuando ya casi no podía hablar, le testificó a todos los enfermeros, a los médicos, a la psicóloga, a los compañeros de cuarto. Siempre habló de Cristo Jesús el Señor, y aunque ya de su boca no salían muchas palabras porque ya tenía dificultad para hablar, siempre exaltó el nombre de Dios. Me llamó la atención, tuvo una valoración psicológica y la psicóloga lo visitó y le decía: Abelito, ¿cómo estamos hoy? Bueno, y le empezó a hacer preguntas. En una de sus preguntas, ella vio que en todo mi papá respondía: gracias a Dios, doy gloria a Dios. Le dijo: ¿y de qué religión es usted, Abelito? Y le abrió la cuerda. No había nada que hacer. Le dio cuerda, y en medio de que ya no podía hablar, esa valoración fue el lunes pasado. Y cuando la psicóloga se dio cuenta, mi papá le empezó a predicar y le dijo: ¿usted ya aceptó a Cristo Jesús en su corazón? Es hora de que lo acepte. Y la psicóloga le dice: oiga, ¿es ahora usted que me hace a mí las preguntas? Y mi papá le respondió: sí, porque si no aceptas a Cristo Jesús te vas a perder, necesitas conocerlo, necesitas amarlo. Y empezó mi papá a predicar a los médicos, a las enfermeras, a los compañeros de cuarto. Hoy nos queda su legado de amor, de servicio, de entrega a Dios, a su familia y a la iglesia, donde desde su juventud y sus años de madurez sirvió, exaltó y bendijo el nombre de Dios. En sus enseñanzas a nosotros como hijos, a veces sin hablar, con sus acciones, nos enseñó a amar a los demás de una manera que no debíamos hacer acepción de personas, sino aceptarnos a todos tal y conforme cada uno éramos. Nos enseñó a respetar lo que ellos pensaban, lo que ellos sentían y lo que ellos vivían, porque era la manera en que podíamos expresar el amor de Cristo Jesús por los demás. Hoy doy gracias a Dios por la clase de papá terrenal que me regaló, que me permitió disfrutar, que me dio el privilegio de acompañarlo y ayudarlo las últimas hospitalizaciones del 2021, 5 en total. Y Dios me dio el privilegio del miércoles, antes de irse, estar a su lado. Sus últimas palabras: tengo sed, deme agua. Quiero agua, tengo sed. Y con Emita le dábamos agua. Hoy estamos honrando la vida de un hombre que a nosotras, sus hijas, nos enseñó muchas cosas, y en especial servirle al Señor. Los bendigo por estar aquí en esta mañana. Buenos días. Estoy acá en representación física de mi mamá y de mi tía Estela, que están en este momento en el exterior, y pues mandan estas palabras para honrar a mi abuelo y bueno, pues al padre de ellas. Entonces dice: en este momento solo queremos agradecer a nuestro buen Dios por el Padre terrenal que nos tocó, un hombre que nos deja el legado de la fe, del amor y del compromiso con el reino de Dios y con el cuidado de sus hijos. Porque desde cuando tomó la decisión de seguir a Cristo y hasta el último día de su vida, nos dio ejemplo de estos valores. Nos enseñó plena confianza y obediencia a Dios, a amar y a servir,
hablar y testificar de nuestro Señor Jesucristo. Practicó la hospitalidad, el servicio y el amor al prójimo. Esperamos seguir ese ejemplo de valentía y poder transmitirlo a las nuevas generaciones. La huella que dejaste en nuestro corazón es muy, muy grande. Te amamos, Padre, de parte de ellas. En memoria de Abelito. No fueron fáciles sus últimos momentos. Su debilidad, su dolor, su angustia, al verse impedido, lo llevaban a comentar y a meditar en su circunstancia. Se preguntaba en dónde estaba Dios en medio de esta dura realidad. Se preguntaba, ¿por qué no me llevas pronto si ya estoy listo? Sin embargo, siempre terminaba pensando y recordando la fidelidad del Señor. Hasta el final tuvo claro a quién predicó, a su Señor Jesucristo. Pudimos juntos comprender en este trasegar de su padecimiento algo del sufrimiento y la agonía de nuestro Señor Jesús y vislumbrar que era el Señor el que realmente lo comprendía y estaba a su lado padeciendo con él en sus momentos de dolor. Terminaba alabando y dando gracias al Señor. La última escritura que estuvo citando fue la de Hechos 17:26, donde dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Mi padre sabía que era el Señor el que diría: hasta aquí llegas. Fue cerrando sus ojos y cerrando sus labios, y en sus últimas palabras le oímos alabar y dar gloria a Dios por su amor. En rendición total quedó dormido, en paz, para un renacer a la eternidad y compartir con aquel a quien tanto amó, su Señor y Salvador Cristo Jesús. Buenos días, gracias por estar acá. Recuerdo que hace algunos años que celebramos el Día del Padre, le quise honrar con unas palabras, diciendo lo maravilloso que había sido como padre, realmente ejemplar. Lo bueno fue que él ese día pudo escucharlas y en vida lo pudimos honrar. Como todos los hombres, con ciertos y desaciertos, con días buenos y unos no tanto. Pero lo admirable era que en los momentos difíciles siempre miraba al cielo y se agarraba de Dios. Se aferró a su único consuelo, el Dios que de joven conoció y le acompañó toda su vida. Cuando nuestra madre faltó, quedó con sus 6 hijos, un hombre y 5 hijas, y tal vez muchos no creyeron que podría sacarnos adelante, pero contra todo pronóstico, aquí estamos.
Fue un soldado que luchó y ganó muchas batallas de la mano del Señor. Hoy solo quiero decirte gracias por tanto amor. Quiero leer unas palabras de una persona que él conoció en Venezuela. Él conoció una familia y él fue a Venezuela también a predicar. Y ella nos escribió y compartió lo siguiente: lamentamos la desaparición física del hermano Abel, gran hombre de Dios, esforzado y valiente. Sé que peleó la batalla de la fe y ganó la corona de vida que Dios tiene preparada para cada uno de los que le buscan. Para toda nuestra familia siempre fue y será un gran ejemplo. Comentó con el grupo de la familia y el sentimiento de la tristeza fue compartido. Recordamos muchas cosas que vivimos con el hermano Abel, muchas enseñanzas, su amor a la obra de Dios, su amor al prójimo. Le amamos mucho. Todos le recordaremos por siempre. En particular yo, la persona que habla, recibí mucho amor, colaboración y ayuda en mi situación de salud por la vista. Alabo a Dios por los años de vida que le dio, por su constancia, por la obra de Dios, por el amor hacia sus hijos, por todo lo que sembró. Fue un guerrero incansable. Sé que ganó la corona de vida que Dios reserva a los que le buscan en espíritu y en verdad. Adelante, mis amados. Con Él nos veremos cuando Dios así lo decida. Solo nos resta ser fieles hasta el día que Dios nos llame a su presencia. Desde la distancia, nuestro abrazo. Lo bonito de mi padre fue que las puertas de la casa siempre estuvieron abiertas para el que quisiera venir a dormir, a comer o simplemente a estar con nosotros. Nunca le dijo no a nadie. Siempre tendió su mano a quien lo necesitaba. Inclusive recuerdo que cuando estábamos en la casa y éramos pequeñas, siempre había que tener una jarra llena de tinto. Era casi que ley, porque pasaban los señores a recoger la basura. Cuando antes existía Ledis, pasaban, él hacía parar el carro y los hacía entrar. Y mientras les ofrecía el tinto, que decía vaya sirvan rápido el tinto, les predicaba el evangelio. Hacía lo que fuera por hablar del Señor. Yo creo que si existiera la manera de tapar la boca, le salían letreros. Damos gracias a Dios por su vida y por su ejemplo. Fue un buen padre y lo llevaré en el corazón. Dios les bendiga. Bueno, pongámonos de pie, por favor. Vamos a cantar una canción y ya después entonces el pastor Eduardo, después de esta canción, viene y nos comparte la palabra. Vamos a cantar esta canción. Paz en la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera, puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir. Paz en medio de la
tormenta. Puedes tener y paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener y paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. En paz en medio de la tormenta. Muy bien, buenas tardes para todos, Dios los bendiga. La verdad estoy admirado los privilegios que Dios nos da, tener el privilegio de honrar hoy la memoria de nuestro hermano Pastor Abel Salinas. Hace 24 años llegué a la iglesia de Marco Fidel Suárez, donde él fue uno de los pilares, de las personas importantes en la fundación de esta iglesia, y desde entonces conocí el apellido Salinas, que sonaba mucho en esa iglesia, con una trascendencia ya de 2 generaciones y otra que se estaba levantando. No conocí al inicio al hermano Abel, pero cuando estuve estudiando en el Instituto Bíblico tuve la oportunidad de leer el libro La vida de un pionero, que habla de la vida del hermano Patricio Siemens, que es el fundador de la Misión Cruzada Cristiana, y me alegré mucho cuando en ese libro estaba el nombre de nuestro hermano Abel Salinas como una de las personas que estuvo allí dispuesta a enfrentar tantas circunstancias adversas para poder levantar esa iglesia. Hoy mi familia y yo disfrutamos de los frutos que nuestro hermano Abel un día sembró, y muchas, cientos y tal vez miles de personas que han pasado por ese lugar, que un día un hombre como nuestro hermano Abel decidió obedecer a Dios para que en ese lugar la palabra de él fuera predicada. Cuando la hermana Marina me habló acerca de venir a compartir la palabra de Dios, la verdad entré un poco como en crisis, porque sé el trabajo que ha hecho nuestro hermano Abel durante todos estos años con sus hijos, con sus nietos, con sus conocidos, al predicar la palabra de Dios. De hecho, visitar a mi hermano Abel no era fácil, tenía que prepararse uno más que para una predicación. Y no era fácil porque yo sabía que siempre en algún momento de nuestra conversación me iba a confrontar o con el devocional que había hecho en la mañana, o me decía, bueno, salúdeme con un versículo, y a veces se me agotaban los que sabía. Entonces no era fácil, pero eso hablaba del trabajo que estaba haciendo y del reto que es hoy poder honrar, como he llamado a este momento, ¿no?, la honra de los que caminan con Dios. Es un tiempo donde, como padre, esposo que soy, abuelo también, ya soy 2 nietas, me hago muchas preguntas, como hablaba ahora Daniel, acerca de poder hacer la labor que hizo un hombre como nuestro hermano Abel en las nuevas generaciones. Y en la palabra de Dios está, ahí está en la escritura lo que debemos hacer.
En el libro de Levítico, en el capítulo número 19, en el versículo 22, encontramos que el Señor le da unas leyes a su pueblo para que haya esa santidad, para que haya esa justicia, para que haya esa diferencia, para que haya ese precedente del pueblo de Dios. Y dentro de esas leyes, en el versículo 32, hay una que es propicia para esta mañana o para esta tarde ya, donde dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Nuestro hermano Abel empezó a asistir a la iglesia ya hace algunos años, y cuando él llegó a la iglesia, la verdad, empecé a pasar una crisis interna, porque siempre predicar frente a personas eruditas de la palabra demanda un poco de mayor responsabilidad, no porque uno no lo haga frecuentemente, solo que personas como nuestro hermano Abel siempre fue una persona que tenía en su sabiduría el momento para confrontar, para guiar, para corregir, pero también para felicitar. Siempre fui bendecido el saber que un hombre como él me dijera mi pastor. Me fue difícil aceptarlo, que él me dijera mi pastor, que me respetara como su pastor. Y el hecho de pedir que orara por él cuando era yo quien siempre necesitaba que él orara por mí, sin embargo, siempre lo hacía porque era su petición, y siempre en mi corazón estuvo el respeto, la honra de un hombre como mi hermano Abel, que caminó con Dios. Tuvimos con mi esposa un sentir hace algunos días, y Dios colocó en nuestro corazón que era el momento de visitar a nuestro hermano Abel, y el sentir que hubo en nuestro corazón es: tal vez sea la última visita que le van a hacer a Abel. Nos gozamos porque ese día nos reconoció y estuvimos hablando. Recuerdo sus palabras, me dijo: esta pata no quiere obedecer. Y como siempre, con su elocuencia, ese chiste que contó hoy me lo contó como unas 20 veces, pero siempre me hacía reír de la misma manera. Así es de que cuando voy a la palabra, encuentro que él lo único que hizo fue obedecer la palabra de Dios, para que hoy podamos tener a la distancia y aquí de manera presencial personas que fuimos impactados, que fuimos bendecidos y que tenemos razones para honrarle hoy y despedirle con gratitud a Dios. Desafortunadamente, a través de los tiempos, esos principios que él siguió se están obviando, o desafortunadamente no se están aplicando. Y hoy, con el privilegio que Dios me da de compartir la palabra de Dios con ustedes y con los que están en esta transmisión, es traer a memoria estos principios. Hay un texto de la palabra que me bendice mucho, y es cuando habla de las generaciones en la Biblia, de cómo a través de las generaciones los tiempos eran acortados. Pero en medio de esas lecturas encuentra uno la vida de Enoc en Génesis, en el capítulo 5. En el versículo 21 hay un momento tan especial que inspira para que hoy nosotros, alrededor de este momento difícil, doloroso humanamente, pero gozoso, sabiendo que nuestro hermano Abel no ha muerto espiritualmente, ha desaparecido, porque eso pasa con los hombres que caminan con Dios. Solo desaparecen físicamente. Lo hizo Enoc, lo hizo Moisés, lo hizo Elías, y ahora lo está haciendo nuestro hermano Abel. En el capítulo 5, en el versículo 21, dice la palabra de Dios: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 días. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues
todos los días de Matusalén, 969 años y murió. Y traigo a cotación este pasaje bíblico porque Enoc bíblicamente no nos explica detalladamente qué más hizo para poder finalmente decir que caminó con Dios. Pero como cristianos, como hijos de Dios, podemos concluir que obedeció más que la ley que estaba escrita para ese entonces, que tal vez no tenían el libro como lo tenemos hoy. Obedeció lo que el Espíritu de Dios colocaba en su corazón. He escuchado y creo que para todos nosotros es conocido de alguna manera lo que nuestro hermano Abel hizo, pero de alguna manera también es importante es qué va a hacer las nuevas generaciones, qué van a hacer sus hijos, que si bien es cierto, conozco que todos le sirven al Señor, es qué van a hacer las nuevas generaciones que vienen del linaje de nuestro hermano Abel. Enoc trascendió. Enoc fue un hombre que caminó con Dios, y por haber caminado con Dios fue llevado por Dios. Y creo que nuestro hermano Abel, cuando oraba, como hablaba ahorita su hija, estaba tan en paz y tan tranquilo de haber caminado con Dios, que sabía que quien lo llevaría sería Dios. Y creo que para nosotros debe ser el aliciente más importante, más en tiempos como estos, donde se anuncia una nueva época de pandemia, se anuncian circunstancias difíciles. De hecho, bíblicamente sabemos que los tiempos que vendrán serán más complicados. Pero aquí lo importante es que los hombres que caminan con Dios, lo único que saben es que Dios nos llevará con Él. En Proverbios capítulo 16, versículo 31 dice que corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. ¿Y por qué nuestro hermano Abel hoy está tan honrado, tan de alguna manera reconocido? Porque el cumplimiento de esa palabra que él conoció y que él predicó le hizo un hombre justo, obviamente por el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario, pero por eso es coronado, y por eso ahora él recibirá su corona de vida, recibirá las coronas de las que habla la Escritura. Y sé que la preocupación de mi hermano Abel, siempre que predicaba a los que recogían la basura y les daba tinto, a los que iban en el taxi, a los que ya conocíamos pero volvía y nos predicaba, para asegurar que no perdiéramos nuestra corona. Reitero, tal vez uno como pastor tiene la oportunidad de asistir a muchas exequias o muchos momentos como estos. Hoy en mi corazón hay un sentimiento diferente, y es porque hay un hombre que supo que era un instrumento de Dios, que supo reconocer los instrumentos de Dios, que supo usar las circunstancias que Dios le permitió vivir, y que en cada momento decidió caminar con Dios. Evangelizó, sirvió, predicó, sacó de su bolsillo, bueno, tantas cosas, ¿no? Vi su fidelidad en todas las cosas hasta sus últimos días. Entonces Enoc, como nuestro hermano Abel, y como es el reto para cada uno de nosotros de caminar con Dios, deja ese legado. Y Enoc dejó un legado que se acrecentó, se multiplicó, porque dice la Biblia, si bien es cierto Enoc vivió 365 años, ahora deja un legado, ¿no?, en su hijo, y su hijo ahora vive 969 años, el hombre más longevo de la historia de la humanidad, y no habrá otro como él. Y cuando hablábamos con nuestro hermano Abel, si algo que me inspiraba era que a pesar de sus 92 años, creo que ya iba a cumplir 93, era muy lúcido en su mente. Me iba para la casa muy confrontado porque últimamente se me están olvidando mucho las cosas, y a veces le estaba hablando de la Escritura y me faltaba una partecita del versículo decírselo, y me decía, pero le faltó un pedazo.
y abría la Biblia porque a veces, pero ¿cómo se me va a olvidar? No, y él tenía exactamente los términos en que estaba escrito el versículo. No se le olvidaba nada, ¿sí? Así es de que creo que el hecho de un legado es no solamente reconocerlo hoy, sino es de mantenerlo, acrecentarlo y multiplicarlo. Sé que de pronto, no sé, por circunstancias no están aquí todos sus nietos, pero me inspira ver a sus nietos hoy sirviéndole al Señor, porque ahora que soy abuelo, considero que es un privilegio saber que nuestro legado pasa a nuevas generaciones. Puede ser que los hijos vayan a la iglesia porque si no van o no les damos almuerzo o no sé, pero los nietos que vayan es porque hay un legado que se ha dejado marcado. Alguien debe mantener, alguien debe multiplicar y alguien debe hacer prosperar el legado que ha dejado este hombre. Sus hijos lo están haciendo, pero creo que hoy es un momento para pensar si sus nietos lo están haciendo, si sus bisnietos lo van a hacer. Son momentos difíciles. Matusalén vivió 969 y me llama la atención por qué vivió tantos años. Y puedo discernir a la luz de la palabra, es porque tuvo un padre que le enseñó cómo tener largura de días. Su padre le enseñó cómo tener largura de días. Y es un momento para poder evaluar qué tanto nosotros estamos transfiriendo a nuestras nuevas generaciones, de cómo no solamente tener vida física y material y profesional, sino sobre todo de cómo mantener, prosperar la vida espiritual que este hombre nos enseñó a través de su testimonio, a través de sus palabras. La palabra del Señor siempre ha sido, es y será esa espada de doble filo que así como transformó el corazón de nuestro hermano Abel, sigue haciendo la misma obra como él siempre estuvo convencido que lo haría. Me admiraba mucho que, a pesar de ser una persona de la edad de 92 años, era una persona que se estaba renovando en su mente todo el tiempo. No era una persona que rechazara las diferencias, como lo compartía ahora mi hermana Marina, y veía abrazar a sus nietos sin importar nada, porque a través de ese amor lo que veía sencillamente era mantener y conservar el amor de Dios que debe haber en el corazón de las personas a las que él le compartía. Finalizo diciendo entonces que Enoc trascendió tanto que sabemos que fue el bisabuelo de Noé, el hombre que trascendió en esperanza para la humanidad. Vienen tiempos en donde veía ahora al pastor acá y a su hijo, y son tiempos donde la iglesia después de esta pandemia ha tenido, no sé acá, pero en las iglesias que Dios nos permite pastorear, vimos el impacto que tuvo esta pandemia, donde la gente no se aferró a la fe, sino que la gente se alejó de la fe. La gente no se aferró a Dios, la gente se alejó de Dios, dejó de asistir a la iglesia, dejaron de servirle a Dios. Y vienen tiempos difíciles, la Biblia lo dice, lo enseña, y no es el momento para compartirlo. De hecho, muchos de ustedes lo sabrán. Así como en los tiempos de Noé hubo una esperanza dejada de un linaje que fue Enoc, que caminó con Dios, y Noé fue un instrumento de Dios como esperanza para la humanidad. Hoy honro a este hombre que ha caminado con Dios y que espero, anhelo, oro y pido al Señor que de este linaje, el linaje Salinas, siga habiendo personas que sean la esperanza para los tiempos que vienen. La Biblia enseña en Proverbios 17:6: corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. Sé que para mi hermano Salinas su orgullo eran sus hijos. Todo el tiempo hablaba de sus hijos nacionales e internacionales. Todo el tiempo hablaba de lo que hacía cada uno de sus hijos, a qué países iba, qué predicaban, en dónde estudiaron. Era el orgullo, y yo que soy padre lo entiendo perfectamente.
aunque tengan errores nuestros hijos, es nuestro orgullo. Este hombre partió a la presencia de Dios con el orgullo en su corazón de que todos sus hijos, también como él, están caminando con Dios. Pero quisiera hoy extender una pregunta a su vida. ¿De qué se enorgullece usted hoy en casa? De sus hijos. De que tenemos nuestros hijos con unos certificados dados por una institución, de que tienen tal vez un recurso. Creo que el orgullo más grande de este hombre era hablar de que sus hijos caminaban con Dios. Y la invitación hoy es a seguir ese legado, que nuestros hijos caminen con Dios. Sé que tal vez para mi hermano Abel no fue fácil, ¿no? Ahorita escuchaba aquí a una de sus hijas diciendo, bueno, nos sacó adelante. No creo que haya sido fácil. Tengo 2 nietas y a veces yo digo, Dios mío, yo no tuve hijas mujeres, tuve 2 hijos varones, pero hoy veo a mis nietas y hay momentos donde no sé cómo entenderlas, decido más bien comprenderlas. Pero mi hijo, su padre dice, papá, son mujeres. Le digo, tienes razón, hijo. Y pienso en el hermano Abel y sus 5 hijas y digo, tuvo que haber hecho una labor buena, de tal punto que hoy, hasta sus últimos días mejor, se enorgulleció de que sus hijos caminaron con Dios. Animarles, amados hermanos y amigos, a que sigamos haciendo la tarea. Creo que el orgullo más grande que nos podemos llevar es que nuestros hijos caminen con Dios. Pero dice el versículo que la alegría de los abuelos son sus nietos. Sí, la alegría, porque pues con los hijos se nos ponen los nervios de punta, corregimos, a veces disciplinamos. Con los nietos no. Ya con los nietos le decimos a nuestros hijos, ay, ¿por qué le habla así al niño? No, déjelo, vaya mamita. Y yo me imagino y veía a mi hermano Abel, no sé si Camilo está acá, pero o si estará conectado. Conozco a la familia de mi hermana Marina con sus hijos desde muy pequeños, ¿no? Daniel lo conozco desde muy pequeño. Y Camilo siempre fue un chico activo. Sí, sigue siendo activo. Pero en algún momento vi momentos de mi hermano Abel alegrarse con las picardías de su nieto. De hecho, creo que lo hizo con muchos de sus nietos porque sus nietos fueron la alegría, y es bíblico. La alegría de los abuelos son los nietos. Decirle a los nietos, en el espíritu sigan alegrando el corazón de su abuelo. Es hermoso y bendigo las palabras que han dicho acá los nietos, o en representación de los nietos tal vez, o bueno, qué sé yo. Pero creo que en el cielo, en la presencia de Dios, dejarles hoy el reto, que no solamente sigan haciendo sonreír, por decirlo así, el espíritu allá en el cielo de mi hermano Abel, sino sobre todo que sigan haciendo sonreír el corazón de Dios como lo hizo nuestro hermano Abel. Todo el tiempo, dice la Biblia que todo tiene su tiempo. Venía hablando con el señor del taxi y me trajo rápido porque yo llegué, fue a la funeraria y me dijo, pero ¿cómo es posible que preciso un fin de año? Le dije, la Biblia dice, he aquí, este es el año de la buena voluntad del Señor. Y este es el año de la buena voluntad de Dios, el fin de una etapa y el inicio de una nueva, que así lo decidió Dios. Y damos gracias a Dios porque hasta nuestro hermano Abel sentía en su corazón que era el tiempo de estar en la presencia de Dios. Quisiera entonces finalizar diciendo que sueño y que ojalá se siga escuchando en la tierra que de linaje Salinas, no sé en dónde, ni cómo, ni hasta cuándo, se siga escuchando el mensaje del evangelio, de la buena nueva de Dios a través de linaje Salinas. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga el espíritu y tenga en su santa gloria a nuestro hermano Abel Salinas, a quien le honro hoy públicamente y agradezco todo lo que hizo por nosotros y por la humanidad. Dios les bendiga. Buen resto de día. ¿Qué tal si se coloca sobre sus pies en esta mañana?
Nuestro hermano Abel ya no nos puede escuchar, pero Dios sí. ¿Qué tal si honramos al que nuestro hermano Abel honró toda la vida? Pero ¿qué tal si hacemos un compromiso también con él para honrarlo, no solo de palabras, sino de hechos, como lo hizo este hombre? Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana en donde podemos celebrar la corona de vida que hoy, Señor, es entregada en la vida de tu siervo, de tu ministro, de tu profeta, de tu evangelista, de tu hijo, Abel Salinas, Señor. Gracias por él. Gracias por permitirnos haber sido instruidos, retados, disciplinados, amados por ti a través de nuestro hermano Salinas. Pero hoy, Señor, como ministro de tu palabra, oro por cada persona, Señor, en la que este hombre sembró tu palabra, en especial por su familia, por sus familiares, Señor. Ruego, precioso Dios, que así como este hombre trascendió, entonces las nuevas generaciones, amado Señor, multipliquen esa palabra que debe ser extendida por todo el mundo, Señor, a través de este linaje Salinas. Señor, que la paz de tu Santo Espíritu inunde el corazón de cada uno de estos familiares, Señor. Que este proceso de duelo, Señor, sea un proceso en el que tu Santo Espíritu eterno, Señor, fortalezca cada vida, Señor. Y que nosotros podamos seguir como nuestro hermano Abel, cada día, Señor, preparados para poderte decir, Señor, estamos listos, Señor, te esperamos, ven, Señor Jesús. Papá lindo del cielo, gracias. Ahora, Señor, que al salir de este lugar podamos ir, Señor bendito, dando voces de júbilo, de victoria y de gloria, de que hay un hombre, un guerrero de Dios, que es honrado hoy, no solamente en la tierra, sino en el cielo, por haber caminado con Dios. Muchas gracias, Papito Dios, que la paz de tu Santo Espíritu nos acompañe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga. Mis queridos hermanos, entonces, aquí nos despedimos de don Abel. La carroza va a seguir derecho para Girardot y nosotros nos vamos a quedar acá, así que este es el momento de la despedida. Lo despedimos, es el momento. Le decimos adiós, don Abel. Sabemos que es al cuerpo solamente, pero es el momento de despedirnos de él. Y damos gracias por todo ese tiempo y no lo vamos a volver a ver, sino como dice el apóstol Pablo, con el Señor Jesucristo cuando Él venga y resucite todos los que han creído en Él. Así que lo veremos otra vez. Hermanos, gracias por habernos acompañado. Muy buen día para todos y vamos a cantar mientras que las personas que están encargadas de el féretro nos ayudan bajando. Lo vamos a ir cantando mientras tanto. Y por favor, con su corazón, denle la despedida aquí también a los familiares, a las hijas, a Martica, a Marina, a Paulinita que están acá, a todos los familiares, un abrazo. Los que están conectados también, un abrazo, bendiciones. Bendiciones en este momento. Entonces ya está saliendo el féretro y le estamos despidiendo con todo cariño. Le volveremos a ver, le volveremos a ver. Cantemos mientras tanto. Gracias por la compañía que le hacen a Emita. Para todos, gracias por habernos acompañado.